El senador Chris Van Hollen, a este que le gusta invitarle margaritas a sus amigos, continúa con su empeño en alzar la voz por los derechos humanos de los criminales que han enviado a la megacárcel Secot. Continúa haciendo alboroto por estos señores que enviaron allá, que son pobrecitos, que están violando sus derechos humanos. Y en esta ocasión está llamando a imponerle sanciones a funcionarios del gobierno salvadoreño, entre ellos el presidente Nayib Bukele. El senador estadounidense Chris Van Hollen, conocido por su historial de defender a delincuentes, según reportes, compartir margaritas con pandilleros en un gesto de camaradería, ha intensificado su retórica contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Van Hollen está exigiendo sanciones contra Bukele por recibir en su país a criminales deportados durante la administración de Donald Trump, muchos de ellos vinculados a pandillas como la MS-13. El senador argumenta que las condiciones en las cárceles salvadoreñas, donde estos individuos son recluidos, violan los derechos humanos, calificando las políticas de Bukele como excesivamente duras. Este fervor de Van Hollen por alzar la voz en defensa de los derechos de criminales contrasta con su silencio ante las víctimas de la violencia generada por estas pandillas, evidenciando una postura que parece priorizar a los delincuentes por encima de la seguridad ciudadana. Su empeño en atacar a Bukele, mientras ignora el contexto de lucha contra el crimen en El Salvador, ha generado críticas por su aparente desconexión con las realidades de los países afectados por la delincuencia transnacional. Y como vemos, este señor continúa en su empeño de defender a los pobres angelitos que están encerrados en la megacárcel Secot con su bandera de los derechos humanos. Y fácilmente podemos recordar las palabras del presidente Nayib Bukele, palabras que recientemente ha posteado en todo el contexto que está ocurriendo en los Estados Unidos, en donde hablaba de que Estados Unidos solo se podía destruir desde adentro, con estas políticas incoherentes de defender a los delincuentes, de quitarle la autoridad a los funcionarios policiales, de darles sustancias, posturas que claramente benefician a los criminales. Y es que qué curioso que estos congresistas, estos senadores, están tan empeñados en defender a los criminales, están tan empeñados en hacer todo lo posible para defender delincuentes, y esta es la evidencia clara. Nayib Bukele ha advertido que Estados Unidos podría colapsar desde adentro por políticas sin sentido común que benefician a delincuentes. Esto se refleja en el senador Chris Van Hollen, quien exige sanciones contra Bukele por encarcelar a pandilleros deportados por Trump en el Secot, acusándolo de violar sus derechos humanos. Van Hollen, conocido por defender a criminales, incluso intentó visitar a un pandillero en la prisión, evidenciando su prioridad por los delincuentes sobre la seguridad ciudadana, justo lo que Bukele critica como una amenaza interna para Estados Unidos. O sea, ¿quién va a tomar tantas decisiones tontas? Como, está bien, te vamos a dar dinero para drogas. En serio, están haciendo eso en algunas ciudades. Les están dando drogas a las personas. O sea, literalmente están dando drogas a la gente en algunas ciudades de EEU. Con el lema "Este sitio salva vidas" escrito en la entrada, Nueva York abre el primer centro de inyección de drogas en Estados Unidos. Básicamente, uno de los modelos es, si vas a consumir, si vas a seguir consumiendo, déjanos enseñarte a consumir de forma segura. Habitaciones con jeringuillas, personal sanitario, desfibriladores. Los consumidores de sustancias acuden al centro para drogarse de forma segura, pero allí también les ofrecen atención médica, lavandería, comida caliente y asesorías. Por ello, las organizaciones quieren poner en la agenda política el consumo de sustancias ilícitas y tratarlo como un asunto de salud pública. O dicen, está bien, te vamos a dar dinero si no trabajas. Esta princesita ya, por ser americana, ya recibe mucho dinero. Exhibía dólares, daba consejos para burlar la ley y decía que en Estados Unidos todo era fácil. Construyó su fama en redes sociales enseñando cómo ocupar casas, robar en supermercados y hasta tener hijos en Estados Unidos para recibir beneficios del gobierno. Maestro del engaño o simple oportunista. Y ves todas estas campañas para quitarle fondos a la policía. Verás estas campañas para permitir robar en tiendas hasta cierta cantidad. Ellos toman estas decisiones abiertamente. O sea, ni siquiera es un secreto. Las hacen abiertamente. Y todos sabemos cuál sería la consecuencia. Además, hemos visto cómo la narrativa del senador Van Hollen ha cambiado un poco. Primeramente, todo este alboroto que estaba haciendo era por Kilmar Abrego, este señor que fue enviado a El Salvador a que pagara justamente, porque había sido capturado en los Estados Unidos, porque tenía presuntos lazos con la MS-13, lazos que, si se le pregunta al gobierno de Bukele, eran claros, un tatuaje en los nudillos que decía MS-13, y este señor defendía que este era un pobre padre ejemplar de Maryland, que era un joven trabajador e inocente. Pero resulta que las acusaciones a este señor no han hecho más que empeorar, tanto así que ha sido enviado a los Estados Unidos nuevamente, a que sea juzgado por todos estos cargos. El salvadoreño Kilmar Abrego García fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de inmigrantes y conspiración, luego de que la administración de Donald Trump presentara una orden de arresto al gobierno de El Salvador para su entrega.
La fiscal general Pamela Bondi confirmó que Ábrego ya está en Estados Unidos y que, tras cumplir su condena, será enviado de regreso a El Salvador. Queremos agradecer al presidente Bukele por aceptar devolver a Ábrego García a Estados Unidos. Nuestro gobierno presentó a El Salvador una orden de arresto y ellos aceptaron devolverlo a nuestro país. Estamos agradecidos con el presidente Bukele por aceptar devolverlo a nuestro país para enfrentar estos cargos muy graves. Esto es lo que representa la justicia americana. Al completar su sentencia, anticipamos que será devuelto a su país de origen, El Salvador. El gran jurado encontró que durante los últimos 9 años, Ábrego García ha desempeñado un papel importante en una red de tráfico de personas. Determinaron que este era su trabajo a tiempo completo, no un contratista. Él era un traficante de personas, incluyendo niños y mujeres. El gran jurado encontró que realizó más de 100 viajes, traficando personas a lo largo de nuestro país, incluyendo miembros de la MS-13. Se alega que este acusado forma parte de la misma red de contrabando responsable de la muerte de más de 50 migrantes en 2021, tras el vuelco del tráiler en México. Este es parte de esa misma red. El acusado abusó de mujeres extranjeras indocumentadas, según cómplices que estaban bajo su control mientras las transportaba por todo el país. Este acusado traficó armas de fuego y narcóticos por todo el país en múltiples ocasiones. Y por parte de estos señores que salieron a defender a Kilmar Abrego, no vimos nunca declaraciones como, bueno, nos equivocamos, si era un criminal o si estaba metido en cosas muy turbias, sino que ahora cambia la narrativa y dice que ahora están defendiendo los derechos humanos de todos los señores que enviaron allá. Y es curioso también que el senador Chris Van Hollen diga lo siguiente mediante su cuenta de Twitter: Bukele y Trump son cómplices de un plan ilegal para utilizar dólares de los contribuyentes estadounidenses para enviar personas a El Salvador, en violación de sus derechos constitucionales. Hoy introdujimos sanciones contra el régimen de Bukele para luchar contra este acuerdo de dinero por colusión y el ataque a nuestra constitución. Es curioso que este senador hable del dinero de los contribuyentes. Justamente esta medida la ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para reducir ese gasto, el dinero de los contribuyentes que se utilizaba para mantener a estos criminales, porque en El Salvador claro que costará más económico. Y también es curioso que él hable del dinero de los contribuyentes cuando él mismo ha admitido que esos viajecitos a El Salvador para hacer campaña por este señor Kilmar Abrego era pagado con el dinero de los contribuyentes. ¿Quién pagó por este viaje? Este fue un viaje congresional oficialmente autorizado. Sí, los contribuyentes, como en todos los viajes. Este tipo se llevó mi dinero y el dinero de los residentes contribuyentes de Maryland, dólares de los impuestos, para volar hasta El Salvador, para verificar a un conocido miembro de la pandilla, el conocido miembro de la MS-13, Kilmar García. Y digo conocido porque aquí está este papeleo. Era miembro de la pandilla MS-13. Este tipo, un senador de Maryland, un funcionario electo, usó nuestro dinero de los impuestos para ir a ver a un inmigrante ilegal que se coló en el país. Este tipo, sí, está bien. ¿Crees que él se preocupó por la familia de Rachel Warren? Si recuerdas, Rachel era una madre soltera de 5 hijos que fue asesinada por un inmigrante ilegal en Bel Air, Maryland. No, él no lo hizo. Ahora, ¿crees que también tiene los recursos para verificar cómo está la familia de Kayla Hamilton? No, él no lo hizo. Y si no sabes quién es Kayla Hamilton, era una mujer de Maryland de 20 años. Fue asesinada por un miembro de la pandilla MS-13 de 13 años. Sí, esa Kayla Hamilton. Para empeorar las cosas, la escuela secundaria Edgewood no fue alertada. Tenían a un miembro de la pandilla MS-13 que era un sospechoso de... Ahora, si tan solo pudiéramos lograr que estos políticos de Maryland trabajaran para los residentes de Maryland tan duro como lo hacen para estos inmigrantes ilegales, si tan solo pudiéramos hacer eso, realmente avanzaríamos. Pero claro, cuando se trata de defender los derechos humanos de criminales, de pandilleros, estos políticos hacen todo lo posible, despilfarran el dinero posible. Porque este senador no está utilizando el dinero de los contribuyentes para defender a las víctimas de criminales en los Estados Unidos, sino para defender a personas que estaban ilegales en el país, que tenían vínculos con pandillas, que tenían un pasado bastante turbio, enredado en muchos crímenes. A estos sí les encanta defender. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. Muchas veces la policía, que siempre tuvo antes de nosotros gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados, y se los llevaban a la cárcel. 2-3 días después, 99 libres. Y luego venían los pandilleros al salir a asesinar a las familias de los policías que los habían arrestado. Entonces empezamos a ir con lo vicioso
del cual era imposible salir si toda la sociedad no decidía apoyar el plan completo. Y el plan completo no solo quiere decir ir a agarrar al delincuente, sino que el delincuente se quede en la cárcel. Por hacer eso, alguna gente dijo, bueno, están violando el derecho humano del delincuente. Y dice, no. Y el presidente Bukele, que está prestando un servicio, prestando sus cárceles. Recordemos, un servicio que es pagado, en una alianza que beneficia a ambos países. A Estados Unidos le cuesta menos. Y El Salvador recibe un ingreso por ocupar esas celdas que estaban desocupadas. Por supuesto, para los defensores de criminales esto es maligno, es malévolo. Las cárceles de El Salvador son lo más negativo posible porque allí los criminales no van a pasarla bien. Pagan justamente como debe ser. Y por esta razón vemos a este senador, a estos congresistas, atacando al gobierno de Bukele. Ahora piden sanciones en nombre de los derechos humanos. Y justamente el analista político Herbert Esmahan le ha respondido a este señor, hablando de lo que significa los derechos humanos y cómo esta ha sido una herramienta globalista, una herramienta que busca desestabilizar nuestras naciones, en pro de incentivar estas políticas sin sentido común, de tratar con mucho aprecio, amor y ternura a los criminales. Veamos lo que dice. Claro, comencemos con el tema de los derechos humanos. Un poco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, las Naciones Unidas hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue adoptada por la mayoría de los países del mundo e implementada en sus constituciones y leyes activas. Cualquiera podría creer que esto se hizo con buenas intenciones, para evitar el sufrimiento innecesario en la sociedad mundial y fortalecer los derechos del individuo. Pero inmediatamente el concepto de los derechos humanos fue instrumentalizado para intentar someter a las naciones del mundo y poco a poco irles robando su soberanía. A través del concepto de derechos humanos, el cual tuvo un inicio genuino, han logrado manipular a muchos mandatarios alrededor del mundo, han impuesto una serie de reglas ante las naciones de que lo único que hacen es fortalecer la burocracia, no la libertad como ellos proclaman. Lo único que hace es facilitar que se propague la agenda globalista, no la libertad ni los derechos de los ciudadanos del mundo, sino que al contrario. Cualquiera creería que desde que se implementó esta declaración, el mundo habría mejorado. Pero no es lo que estamos viendo. El mundo no ha mejorado. Al contrario, las sociedades de las naciones de primer mundo van en declive. Vemos más destrucción, más criminalidad, más inmoralidad. Esto no es el progreso humano. Pero estas instituciones buscan venderlo como un progreso. Y ahí es donde entra la segunda arma del globalismo, porque la primera es el concepto de los derechos humanos que ha sido instrumentalizado. Y la segunda son los medios internacionales, donde ellos disfrazan estos supuestos derechos humanos, que en realidad son burocracia para someter a las naciones, no para darle libertad al ciudadano. Y todo lo que ha manifestado el analista político Herbert Esmahan lo hemos estado advirtiendo desde este canal. Hemos estado manifestando esta lucha en contra de estos derechos humanos, de estos organismos internacionales que utilizan esto como herramienta para desestabilizar naciones. Además, muy importante, lo último que mencionaba, esa herramienta de los medios de comunicación internacionales, que son los voceros de estos organismos, que son los voceros de los globalistas, e intentan imponer la opinión correcta, que está a favor, por supuesto, de delincuentes, de corruptos, que defiende estos organismos, que solo tratan de implementar estas recetas que no funcionan. Y cuando sale alguien como Bukele y les dice que no, todos estos medios de comunicación salen a atacarlo. Y es por esta misma razón que necesitamos de tu apoyo. Y esto lo puedes hacer simplemente con un like, un comentario, deja tu opinión allá abajo, puede ser un corazón, saludos, cualquier cosa en tus comentarios, y dejando tu like nos ayuda para continuar dando la batalla, porque ya que estos medios de comunicación están al servicio de los criminales, de los corruptos, de estos organismos incoherentes, por estos medios, por plataformas como YouTube, nosotros seguimos dando la batalla en contra de sus narrativas. Así que te agradecería que nos apoyes, es completamente gratis y no cuesta nada, un like, un comentario, así que ya sabes. Ya tienen ustedes, todos estos organismos quieren vendernos como progreso. Todas estas políticas sin sentido común que benefician a delincuentes, tratarlos bien,
comprarles sus sustancias, protegerlos, crear cárceles donde ellos vayan a pasarlas bien, donde los van a tratar muy bien, porque pobrecitos ellos son unas víctimas del sistema. El progresismo, el virus woke que ha afectado los países de primer mundo, como nos dice Herbert, cada vez está peor. Lo vemos en Europa, lo vemos justamente en Estados Unidos, luego de la administración Biden, que dejó simplemente, de hecho, un desastre toda la seguridad. Reducir el presupuesto de la policía permite el robo en tiendas y la entrega de drogas a los adictos. ¿Sabes? Dar dinero para que la gente deje de trabajar, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Vas a destruir la sociedad, la ciudad y la economía. No solo es lógico pensar que ya está sucediendo. Cuando ven más problemas, dicen, oh, necesitamos más de las mismas soluciones que causaron estos problemas desde el principio. Implementan más de esas soluciones, por lo que tienen más problemas. Implementan más de las mismas soluciones que causan esos problemas y tienen más problemas. Estás con esta gente. A veces pueden ser tan despistados. Claro que no lo son. Son inteligentes. Son personas muy inteligentes. Entonces, ¿por qué están haciendo estas cosas? Porque está planeado así. Tiene que ser a propósito. No hay otra explicación lógica. Porque este señor que habla del dinero de los contribuyentes defiende todo esto, pero cuando ese dinero es utilizado en estupideces de la agenda globalista, como repartir dinero, invertir dinero en estas cuestiones de género, crear estas salas de consumo supervisado, estas cosas sí les parece bien, porque comulgan con su agenda. Pero invertir en seguridad, invertir que los criminales paguen justamente en prisiones, invertir en la policía, esto no les parece. Porque estas son herramientas para violar los derechos humanos, según ellos. Ellos defienden sus herramientas para desestabilizar gobiernos, para crear burocracia que simplemente busca atacar esos valores, las raíces de nuestras naciones, busca afectar la moralidad de nuestras nuevas generaciones. Esto es lo que les encanta incentivar a estos señores progres. ¿Qué tienen ustedes a esta gente, estos señores del Partido Demócrata, intentando atacar nuevamente al gobierno de El Salvador, ahora con sanciones? En este caso sanciones, porque el presidente Bukele está prestando sus cárceles, está rentando sus cárceles, para que el gobierno de los Estados Unidos limpie su país. Pero los señores que le parece que están mejor los criminales dentro de los Estados Unidos, que abrieron las fronteras para que entraran estos criminales, que despilfarran el dinero de los contribuyentes para ir a visitar a criminales en El Salvador. A ellos no les parece todo esto, porque a ellos no les importa la seguridad, porque ellos fueron los mismos que permitieron que en ciudades los criminales pudieran robar hasta cierta cantidad. Ellos fueron los que se encargaron de implementar políticas tan incoherentes que hoy son los responsables de todo el caos que está ocurriendo en los Estados Unidos. Estas políticas que implementaron, cualquier persona con sentido común se daría cuenta que los únicos que beneficiaban a los criminales y que las repercusiones de todo esto eran negativas para el país. Pero claro, ahora tenemos a estos señores culpables de todo el caos queriendo vendernos la receta que solucionará los problemas que ellos mismos generaron. Y la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este senador defensor de delincuentes, pidiendo sanciones para el gobierno de El Salvador? Un gobierno de El Salvador que simplemente está colaborando para limpiar un poco de este país, de toda la destrucción y el caos que dejaron estos señores demócratas. Ya saben, mi gente, déjenme su opinión en los comentarios. No olviden dejar su like, compartan este video. Ya saben que esto nos ayuda enormemente para batallar con ese algoritmo, con la censura de YouTube que no le gusta recomendar nuestro contenido. Por eso es muy importante, necesitamos de su ayuda, de su apoyo. Simplemente con un comentario, que puede ser un corazón, saludos, su opinión sobre este tema. Además dejando un like, y si no es mucho pedir, compartiendo este video. De esta manera estarás apoyándonos para que este contenido llegue más lejos. Y continuemos dando la batalla y evidenciando a estos señores incompetentes, incoherentes como este senador. Ya saben, mi gente, yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.